Buenas noches, colegas. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de expansión e interacción de conocimientos en la parte de imagenología ecográfica. Hoy, con un tema también interesante, un poco más corto, que es la evaluación del abdomen inferior. El abdomen inferior incluye parte de los uréteres en su evaluación del tracto de salida del sistema pielocalicial renal hasta su inserción en la región posterior inferior de la vejiga. En la evaluación de la vejiga urinaria, su evaluación dinámica, sus volúmenes urinarios pre y postmiccional, sus defectos de paredes o forma, en la evaluación de la parte de los órganos pélvicos. Haremos hincapié en la próstata porque la doctora Ilse Guevara me dice que va a tocar ella la parte ginecológica como cosa lógica. Parte de su experiencia grande tiene que ver con la parte ginecológica y entonces ella va a tocar ese tema. El abordaje lo hacemos generalmente desde la región de hipogastrio hacia la región caudal suprapúbica, evaluando la zona del hemiabdomen inferior desde vejiga y piso pélvico. Entonces los objetivos del tema es reconocer las estructuras anatómicas del abdomen inferior y hacer valoración ecográfica de estas estructuras. La preparación para ecografía de abdomen inferior tiene que ver con la anatomía de vejiga, anatomía de próstata y anatomía de asas intestinales. La vejiga es un órgano de músculo liso que vacío tiene forma piramidal. Es un órgano poco definido cuando está vacío. Cuando está planificado, generalmente su forma es transversal, sus paredes son delgadas y uniformes, el contenido es anecoico, sin imágenes patológicas en su interior. Podemos obtener algunos artefactos de acuerdo al tipo de insonación que realicemos. Los uréteres penetran en los ángulos posterolaterales de la vejiga. Y hay un punto interesante que tocó uno de los colegas, que es la evaluación del YEC ureteral para dominar la permeabilidad o no de los uréteres. El YEC ureteral no es más que la entrada de orina al campo urinario y ese movimiento es captado por el Doppler color. Evaluamos sus pliegues, sus paredes, descartando patología de pared. Evaluamos su piso vesical y las paredes inferolaterales. Ella está separada de la sínfisis de pubis por la grasa de Rectius. Se ubica en la pelvis por debajo y delante de la cavidad peritoneal y detrás de los huesos púbicos. Los orificios ureterales y uretral delimitan el trígono. Dibujo esquemático, en este caso de una pelvis femenina, observamos ovarios, trompas, vejiga urinaria, monte de Venus, pubis, labios menores, mayores, vagina, esfínter interno del ano, esfínter externo, recto, y las glándulas de Bartolini que se ubican en la entrada, en el introito vulvar. Los orificios uretrales se localizan posterior-inferiores, en el piso vesical, y los visualizamos parcialmente con la maniobra del Doppler color, donde describimos la presencia o no de YEC ureteral.
La preparación ecográfica del abdomen inferior debe realizarse con la vejiga llena. En pacientes pediátricos que no controlan esfínteres, se les debe intentar dar líquidos 1 hora antes de la exploración. Y en los neonatos, garantizar una adecuada hidratación. En el paciente adulto, que utiliza sonda vesical, se debe pinzar por lo menos 1 hora antes de la exploración ecográfica. Estas indicaciones sencillas hay que mantenerlas pendientes con el personal de enfermería para manejar con claridad el campo pélvico. Debemos repetir con mucha frecuencia este protocolo tan sencillo. El paciente al cual se le va a hacer exploración de la pelvis, en el abdomen inferior, debe tener la vejiga llena porque es la ventana acústica ideal para observar los órganos inferiores. En el adulto con problemas de hiperplasia, hipertrofia prostática o de otro tipo, paraplegia, problemas de incontinencia, la sonda debemos pinzarla por lo menos 1 hora antes de la exploración ecográfica para ganar tiempo, para hacer una buena exploración. Utilizamos sonda Convex multifrecuencial con un rango de 3.5 a 5 MHz. Esto nos permite profundidad, nos permite evaluar órganos pélvicos con mayor claridad. El ureter se explora partiendo del hilio renal en la parte proximal, en el plano coronal, y se nota o se ve bien cuando está dilatado, aunque caudalmente suele interponerse gases intestinales, es decir, que perdemos parte del segmento del ureter. Normalmente observamos la parte proximal en el sistema pielocalicial, que tiene un máximo de 10 milímetros, y parte en algunas ocasiones de cuando recorre paralelo el órgano vesical. La vejiga se explora con cortes transversales y sagitales, pudiendo mejorarse la imagen, reduciendo los ecos posteriores, porque se produce un eco posterior intenso, con la curva de ganancia o usando el modo de armónicos. Caudal a ella y usando los mismos cortes, se localiza la próstata en ocasiones. Es preciso presionar un poco para superar la sínfisis del pubis o separar las asas intestinales de la zona. Cuando tenemos ventana acústica vesical planificada, obtenemos excelentes imágenes de los órganos pélvicos, tal como observamos en esta imagen, en esta presentación. Una ventana vesical planificada que nos permite observar con claridad delimitación, parénquima miometrial en el caso del útero. Y también observamos con claridad los anexos de este órgano. Debemos hacer prácticas de esta parte transabdominal con frecuencia, porque en el caso de mujeres púberes o vírgenes, el eco pélvico hay que realizarlo suprapúbico. El ideal, el transvaginal, es ya en la parte posterior al inicio de las relaciones sexuales. Es necesario que esté planificado para observar órganos pélvicos y en algunos casos parte de la patología ureteral. Existe una maniobra que realizamos cuando estamos evaluando inicialmente el órgano vesical, que es la maniobra de Valsalva, y que en 2 planos, cuando obtenemos el plano inicial, fijamos y luego le pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva. El descenso de este órgano nos habla de debilidad del piso pélvico y nos habla de toxis vesical. Se realiza la maniobra de Valsalva y el paciente, al realizarla, produce descenso o toxis vesical. Como ya les decía, los uréteres cuando son visibles se pueden observar a nivel proximal saliendo de la pelvis y a nivel distal, parauterino o paraprostático. Por delante
de la arteria ilíaca común o externa. Se observa como una estructura tubular ecolúcida que mide más de 5 milímetros de diámetro AP. En realidad, son pocas las ocasiones donde logramos evaluar el segmento total de los uréteres y los vamos a visualizar cuando están dilatados, cuando están obstruidos por patología tumoral o patología litiásica. En esta imagen de corte transversal y sagital, vamos a realizar la triple medida anteroposterior, transversal y sagital para obtener un aproximado del volumen urinario premiccional. Cuando hablamos del volumen urinario premiccional, lo relacionamos, incluso lo podemos hacer en un estudio renal, con el volumen urinario postmiccional, y este no debe ser mayor al 10% del total. Observamos las paredes lisas y ecogénicas de la vejiga urinaria, donde no logramos distinguir con claridad sus capas. El lecho de la vejiga urinaria lo observamos anecoicos, sin imágenes patológicas o artefactos cuando hacemos una adecuada insonación. En esta imagen inferior observamos el YEC ureteral. Disculpe, una pregunta, doctor. Sí, doctor. Adelante, doctor. Por favor, doctor. No se ve ninguna presentación. ¿No se ven? Sí se ven. Sí se ven, doctora. Sí se ven, doctor. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. ¿Es problema de su CPU o del teléfono, doctor? Porque ¿hay algunas personas o es solamente la doctora la que tiene el problema? Doctora, compañera, a mí una vez me pasó eso. Sal de la reunión y vuelve a entrar y así ya puedes ver. Te pones en modo de reunión y pones la parte grande y ahí puedes ver normal. Ya, listo, gracias. Ok, seguimos entonces. El movimiento del líquido urinario produce color, produce una columna de color vertical, y esto es lo que conocemos como YEC ureteral, que nos habla de la viabilidad o permeabilidad de los orificios ureterales. Existen patologías obstructivas litiásicas donde se encalla, se enclava la litiasis urinaria en la unión ureterovesical, impidiendo el flujo urinario normal. Logramos apreciar en el piso vesical una imagen hiperecogénica de forma redondeada, alargada, que obstruye el flujo urinario en uno de los uréteres. Como ya conocemos, el manejo del transductor convex lo vamos a hacer en cortes transversales y sagitales. Hacemos descenso o barrido hacia caudal, y la colocación del indicador tiene que ser cefálico, en la zona superior. Las medidas nos dan un volumen aproximado del contenido vesical, y algunos programas de los ecógrafos pueden realizarse con medidas elípticas para obtener un volumen urinario inicial. Si utilizamos la fórmula del elipsoide, multiplicamos longitud por ancho por altura por la constante 0,524 o 0,531. O, de una forma más práctica, el resultado de las tres multiplicaciones lo dividimos entre 2 y nos da los cc del volumen urinario. En esta tabla de clasificación del volumen vesical por edades tenemos extremos desde los 2 meses, donde su volumen máximo es de 21 milímetros, y es así.
Se le realiza un estudio de abdomen inferior, de vejiga urinaria a un neonato, recién nacido o lactante, y el volumen urinario máximo generalmente es muy bajo. La retención de orina en los pacientes de estos grupos etarios generalmente es muy baja. No hay control de esfínteres y durante el estudio podemos tener una pérdida de la orina de la vejiga urinaria. Y en personas de 14 años, la capacidad media es de 416 mililitros o en el nivel superior 548. Imágenes ecográficas de vejiga urinaria, donde observamos una vejiga elongada, que se conoce como vejiga de esfuerzo o de lucha, en algunos casos por obstrucciones urinarias bajas, en el caso del hombre por hipertrofia o hiperplasia prostática. También observamos dos divertículos en la cara posterior de la vejiga, o múltiples divertículos, y cortes transversales y sagitales del órgano prostático, donde apreciamos una imagen anecoica en la zona periférica, de forma ovalada, que le identificamos como un quiste prostático. Recordemos que en la región periférica vamos a tener el asiento de la mayoría de los cánceres de la próstata. También podemos confundir estas lesiones hipoecoicas, generalmente irregulares, de bordes lisos, y los conocemos como adenomas prostáticos. El volumen en este caso de esta próstata, que ya sabemos de una forma subjetiva que es grande, es de 125 mililitros o cc. Hacemos la comparación de cc y gramos. Es decir, que cuando hacemos la cuantificación o el volumen prostático, lo expresamos en cc y lo expresamos en gramos. Sabemos que el volumen prostático normal es hasta 20, de 20 a 30 es de primer grado, de 30 a 50 de segundo grado, y de 50 a 80 de tercer grado. Más de 80 cc, estamos hablando de una hiperplasia prostática grado 4. El segmento medio de los uréteres lo perdemos generalmente cuando los uréteres no están dilatados. Apreciamos en la inserción del sistema pielocalicial el segmento inicial del uréter, y en la unión ureterovesical identificamos en algunas oportunidades el uréter cuando está dilatado o en su trayecto de llegada paravesical. Tienen aproximadamente 30 a 34 centímetros de orina y, por supuesto, unen la pelvis renal con la vejiga. El diámetro promedio es de 2 a 8 milímetros, con una media de 3 milímetros. En la unión de la pelvis y el uréter, vamos a observar imágenes obstructivas sólidas, tipo litiasis, tumores en esa zona, dilataciones tipo hidronefrosis. Y en la zona vesical, el uréter intravesical. Dibujo esquemático donde observamos la unión pielo-ureteral hasta su llegada a la zona vesical. En el uréter proximal observamos en cortes sagitales o transversales la inserción del uréter proximal y parte de su segmento proximal. En este segmento, en esta zona, en este sector, medimos la distancia del uréter proximal, que tiene que tener un promedio aproximado de 10 milímetros. En esta imagen ecográfica del lado derecho de la pantalla, tenemos una imagen litiásica que está produciendo hidronefrosis por reflujo.
Observamos los bordes de la imagen litiásica. No es tanto hiperecogénica, es irregular. Es una patología que se observa con cierta frecuencia. La litiasis en la inserción proximal del uréter con secuelas de hidronefrosis en este órgano renal. En esta imagen apreciamos dilatación y visualización del uréter derecho, por obstrucción, por atonía del uréter o por patología tumoral en su trayecto. Imagen rara de un ureterocele, que es la dilatación quística del uréter distal intravesical. Observamos su forma semilunar con contenido anecoico en su interior. Y en la zona del piso vesical apreciamos una imagen hiperecoica alargada, fácilmente identificable como una litiasis renal. La uretra, en este caso en el hombre, la visualizamos desde la región de la próstata con la parte de la evaluación suprapúbica o con evaluación del piso perineal, de la región perineal. Colocamos el transductor en situación longitudinal en la parte perineal y identificamos en la zona prostática la uretra, que se observan como una imagen hipecoica alargada en la zona central prostática. Tenemos también parte de la uretra vulvar en la zona de los cuerpos esponjosos y la uretra peniana, que mide aproximadamente de 9 a 11 centímetros en el hombre. También tenemos la presencia de los uréteres externos e internos, ureterales e intravesicales. Uréteres que fallan, esfínteres que fallan frecuentemente con la debilidad del piso pelviano, produciendo incontinencia urinaria. Esta imagen es una imagen de la región perineal en un corte sagital y identificamos el pubis, la uretra, la vejiga urinaria, la vagina, el canal anal y la parte declive del músculo elevador del ano. Imagen interesante que pocas veces se nos ocurre evaluar, pero identificando las estructuras podemos utilizar como parte del protocolo de evaluación la aplicación sagital en la región perineal para observar las distintas estructuras de la parte pelviana. Pubis, uretra, vejiga urinaria, vagina, canal anal, músculos elevadores del ano. En esta imagen de sagital observamos una uretra peniana normal, con un trayecto que mantiene su grosor uniforme, y en la imagen inferior apreciamos una estenosis de la uretra peniana, producto de infecciones o procesos inflamatorios locales. Trayecto normal de la uretra peniana. Esta imagen se hizo con un traductor lineal. Colocamos sobre la región dorsal del pene el traductor lineal y podemos observar con un zoom el segmento de la uretra peniana. Al igual que la estenosis de la uretra peniana en este paciente.
Nueva imagen de estenosis de uretra peniana, producto de procesos inflamatorios crónicos o procesos infecciosos o procesos tumorales. Existe un eco haciendo una parte de la exposición, que es el eco vascular peniano. El eco vascular peniano nos sirve para evaluar la disfunción eréctil desde el punto de vista vascular venoso o arterial. Es bastante incómodo porque al paciente se manejan las velocidades de las arterias de la zona peniana y de las venas en la zona peniana. Y posteriormente, con vasodilatadores que producen aumento del flujo, vamos a realizar las medidas, las cuantificaciones de las medidas en el pene para determinar si ese paciente tiene disfunción eréctil venosa o disfunción eréctil arterial. En esta imagen hecha con transductor lineal, estamos observando en la parte del cuerpo cavernoso derecho fracturas con engrosamiento del tegumento y de la túnica albuginea. Observamos también un hematoma dorsal al cuerpo cavernoso derecho. Las fracturas del cuerpo cavernoso ocurren de forma accidental durante la actividad sexual. Movimientos incómodos, equivocaciones en la penetración o en accidentes en la parte deportiva. También se puede producir lesión de los cuerpos cavernosos o fracturas de los cuerpos cavernosos. En este caso estamos observando una solución de continuidad en la parte del cuerpo cavernoso derecho, que se observa como una imagen hipoecoica en la región dorsal, y esto lo identificamos como una ruptura del cuerpo cavernoso. Este tipo de evaluaciones se solicita con poca frecuencia, ya sea por la intimidad del paciente o por la dificultad en la evaluación de la zona. Se observa muy pocas veces esta evaluación de los cuerpos cavernosos del pene. Pero sin embargo, en algunos casos pudiéramos tener frente a nosotros este tipo de cuadros clínicos y hay que evaluar cuerpos cavernosos de la región peniana. Nueva imagen donde observamos hematomas en el cuerpo cavernoso derecho del pene, con una colección en la zona de la zona subcutánea del pene y que está afectando la túnica albuginea del mismo. Y observamos un hematoma relativamente amplio, irregular, en la zona dorsal del pene de este paciente. La uretra la podemos explorar de forma transvaginal, translabial y transperineal. En esta imagen transperineal podemos observar la vejiga, un quiste en la zona ureteral en imagen ampliada. Próstata, órgano intensamente evaluado, que afecta a la población masculina desde los grupos etarios de los 50 hasta los 80 años. La ubicamos en la región infravesical y base del pene. Se ubica debajo de la vejiga y por delante del recto. Es un órgano retroperitoneal que rodea el cuello vesical y la uretra. Su promedio de peso o de tamaño es de 20 gramos o 20 cc.
La base la observamos en contacto con la vejiga. El ápex está en contacto con el diafragma pélvico. En la pared anterior observamos la grasa de rectus, en la pared posterior el recto y en las paredes infralaterales los músculos de la pared pelviana y el elevador del ano. Observamos una imagen lobulada con hemilóbulos que generalmente en la parte anatómica normal van a ser simétricos. Logramos diferenciar la zona central, zona media y zona periférica. La hiperplasia prostática se produce a expensas de la zona central, de la zona glandular. Dibujo esquemático donde observamos un corte de la glándula prostática con la llegada de los conductos eferentes en ella. También observamos un corte del testículo en este dibujo. La glándula prostática tiene como función alimento del espermatozoide. Contiene azúcares, fructosa, sacarosa en su líquido seminal y prostático. La distribución anatómica sectorial es compleja, pero la nombramos para conocimiento anatómico general. Observamos una zona central, una zona fibromuscular, zona de transición, zona periférica y zona de la glándula periureteral. Dibujo esquemático con las diversas zonas de la próstata, pero que en la parte práctica nunca vamos a lograr diferenciar una próstata con estos diferentes sectores prostáticos. Esquemáticamente y con dibujos con colores asignados, la zona de transición en la zona central periuretral, el verum montanum, que lo identificamos como una zona en la parte anterior irregular, parece una zona de mordisco, de defecto, y en la zona central observamos una zona simétrica de hemilóbulos. Observamos zonas fibromusculares, zonas glandulares, como ya les dije, son a expensas de la zona glandular, es donde crece la glándula prostática. Las vesículas seminales que vamos a observar en la zona anterior de la próstata, como elementos alargados, hipoecoicos, generalmente con una forma irregular. Los conductos eyaculadores y la zona periférica. El 70% del tejido glandular es la zona donde observamos hipertrofia o hiperplasia prostática. En la zona periférica observamos el 70% de los cánceres de la próstata. Y está separado de otras zonas por una cápsula quirúrgica. Esta imagen es una ecografía transrectal de la próstata, que es una forma bastante precisa de determinar lesiones, zonas, cápsula de la próstata, hemilóbulos, calcificaciones, observamos en las imágenes transrectales con claridad. En esta imagen transrectal observamos una lesión nodular aproximadamente redondeada, ubicada entre la zona periférica y la zona media, en el hemilóbulo derecho. Lesión amplia, irregular, heterogénea, que abarca los bordes del parénquima prostático y la zona media, y estamos hablando de un cáncer prostático.
apreciamos la zona periférica, la zona central prostática, la zona de transición y las vesículas seminales. La zona de transición representa el 5% del tejido glandular. Forma parte también de la hipertrofia prostática y son dos zonas alrededor del esfínter ureteral. En esta imagen también transrectal alcanzamos a diferenciar la zona de transición y zonas periféricas de la glándula prostática. Observamos su forma ovalada, con calcificaciones en los cuerpos amiláceos y identificación de zonas de transición y de zonas periféricas en esta glándula prostática. La zona central representa el 25% del tejido. Se localiza entre la zona periférica y la zona transicional. A ella llegan los conductos eyaculadores y ubicamos el verum montanum. El nuevo dibujo esquemático donde observamos parte de la zona central, zona de transición y también zona periférica bien delimitada. La anatomía vascular la aportan la arteria vésico-prostática que se origina de la arteria ilíaca interna. Y también tenemos irrigación por la arteria prostática y la arteria vesical inferior. Un dibujo esquemático donde observamos parte de la irrigación del órgano prostático por la arteria vesical inferior que penetra en el tejido prostático. En una imagen ecográfica de una prostatitis, las zonas del parénquima prostático se van a observar heterogéneas, nodulares, con aumento de la vascularización en ambos hemilóbulos, producto de infecciones urinarias o bacterias del tracto genital. La indicación de una ecografía transrectal es cuando palpamos una lesión al tacto rectal. El tejido prostático lo vamos a sentir como la zona de la región hipotenar o como la punta de la nariz. Cuando hacemos el tacto y conseguimos una zona indurada, debemos pensar en un tumor prostático y la mejor forma de evaluarla es con una ecografía transrectal. Cuando tenemos valores de los antígenos prostáticos o fosfatasas elevados, como guía para una biopsia prostática, como seguimiento para un cáncer de próstata, como crecimiento prostático también es una indicación, como signo subjetivo de metástasis y signos de prostatitis severa. El tejido prostático se hace heterogéneo, observamos nódulos múltiples, sólidos, hipoecoicos en su interior, y podemos estar hablando de metástasis a nivel prostático. En la anatomía ecográfica axial o transversal, vamos a observar en la cara que hace contacto con la vejiga urinaria, las vesículas seminales, como estructuras hipoecoicas de aproximadamente 1 centímetro. Podemos observar los conductos eyaculadores y en el plano axial también podemos observar el esfínter interno de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Imagen transversal, donde observamos las vesículas seminales, los conductos deferentes, y se observan tal como estamos en la imagen de la ecografía prostática transrectal. Alargadas, hipoecoicas, ligeramente
engrosadas en sus planos. Como les decía, en el caso de una prostatitis aguda, el tejido prostático pierde su parte homogénea y observamos zonas hipo e hiperecoicas en su interior múltiples, con aumento de la vascularización. Lo relacionamos entonces con infecciones urinarias o infecciones venéreas, ya sea por blenorragia u otro agente etiológico. En esta ecografía transrectal observamos el esfínter interno hipoecoico en la zona central de la próstata. En esta imagen transrectal, en la zona central observamos la uretra distal y la zona de los músculos periprostáticos, perineales, pélvicos. En la ecografía sagital podemos identificar en algunos momentos el esfínter del músculo uretral, el verum montanum, la uretra distal y el esfínter uretral externo. En el plano medio son visibles en algunas oportunidades los conductos eyaculadores. Imagen ecográfica transrectal, donde observamos el esfínter ureteral que produce colapso de la uretra, los conductos eyaculadores y los conductos deferentes. En esta proyección medio sagital observamos los vasos deferentes, los conductos deferentes cuando entran a la próstata. En esta proyección parasagital observamos una imagen relativamente homogénea del órgano prostático, donde identificamos con claridad la zona central media y la zona periférica del órgano prostático. La sensibilidad para nódulos, adenomas y tumores prostáticos es alta con la ecografía transrectal. Se define con más claridad el órgano, logramos cuantificar con más claridad el volumen, identificamos las estructuras periféricas también con más claridad en un eco transrectal. En este plano parasagital observamos nuevamente los conductos deferentes y las vesículas seminales, que en este caso están ligeramente engrosadas. La cápsula prostática en sagital y transversal la observamos en el borde de la próstata. Generalmente observamos una grasa periférica de ecogenicidad hiperecoica en la zona periférica, valga la redundancia, al órgano prostático. Identificamos los hemilóbulos, la uretra prostática y las zonas periféricas del órgano prostático. Las imágenes, pregunta la doctora Brigitte, ¿cómo identificamos la derecha o la izquierda? Son inversas, doctor. A la izquierda de la pantalla tenemos el lado derecho del órgano y a la derecha de la pantalla tenemos el lado izquierdo. O sea que cuando observamos la imagen es inversa la posición o los sectores del órgano evaluado. Ayuda la explicación a la doctora Brigitte. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, gracias. Ah, ok. Sí, yo lo entendí, muchas gracias. A la orden. La ecografía transabdominal es la evaluación ecográfica más frecuente
motivos machistas, a título de broma, el paciente masculino evita la ecografía transrectal y prefiere en un alto porcentaje que su próstata sea evaluada suprapúbica. Si la observamos, pero no tan claro como una ecografía transrectal. Colocamos al paciente en decúbito supino, la vejiga debe tener aproximadamente unos 300 a 400 cc para utilizarla como ventana acústica y logramos un ángulo de 30 grados caudal usando esta vejiga como ventana. Tenemos una imagen transversal de del órgano prostático donde podemos medir el ancho y el diámetro anteroposterior. Podemos delimitar las zonas periféricas y los hemilóbulos, parte de la uretra prostática. Y en la visión sagital evaluamos la longitud y el diámetro anteroposterior. Con relativa facilidad localizamos el lóbulo medio prostático, causa de obstrucciones urinarias bajas con mucha frecuencia. La hiperplasia del lóbulo medio prostático la observamos como un nódulo en la cara anterior de la próstata, de bordes definidos y de forma irregular. Esta hiperplasia induce al cirujano urológico a hacer resecciones transureterales para resolver la obstrucción urinaria baja del paciente. Como les decía, en esta imagen axial se puede hacer medidas del ancho y del diámetro anteroposterior del órgano prostático. Observamos, no con claridad, pero observamos parte del verum montanum en esta zona de defecto del órgano prostático. Es una zona anatómica normal de la próstata. Y en el diámetro sagital hacemos la medida longitudinal. La ecografía transrectal la hacemos con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Previamente, y para mejorar la visualización del órgano prostático, podemos decirle al paciente que se coloque un enema para visualizar con más facilidad el órgano. Se inserta la sonda en el recto con lubricante. El abordaje es sistémico, en escala de grises desde base de la uretra hasta el ápex. En el plano sagital, desde el lado derecho a línea media y a izquierda. Y el uso del Doppler. Todo con la intención de mejorar imagen y mejorar diagnóstico. Logramos penetrar hasta la zona de la región prostática con la sonda endocavitaria. Hacemos los cortes sagitales y hacemos los cortes transversales del órgano prostático. Órgano prostático sano, bien definido, con un parénquimo homogéneo hipocoico, donde observamos uretra prostática, parte de la cápsula, parte de la zona periférica. Esta es una próstata amplia de 67.62 cc o 67.62 gramos. Hay aumento importante del órgano prostático. Apenas empezamos la evaluación, el ojo se acostumbra a delimitar un órgano prostático de tamaño normal de una hiperplasia. Y cuando hacemos la cuantificación nos damos cuenta de esta hiperplasia. En este caso tenemos un aumento del Doppler color que no nos da especificidad, no nos da dirección, pero nos hace pensar en una prostatitis en este caso. Ligeramente heterogénea, con zonas nodulares hipoecoicas en su interior,
Parte de las vesículas seminales las estamos observando en la parte superior o anterior de la próstata. Las medidas ya le hemos especificado. Tenemos una constante que es 0,5236 por los diámetros anteroposterior, transversal y sagital. O dividimos el resultado de la multiplicación de los tres diámetros entre 2 y obtenemos un valor del volumen prostático. Existe una diferencia pequeña cuando hacemos el volumen con esta constante, 0,5236 o 0,524, o cuando hacemos la cuantificación con la división entre 2. Las vesículas seminales son divertículos saculares que son transversales por detrás de la próstata. Ecográficamente se observan, como ya apreciaron, como imágenes alargadas, hipoecoicas, irregulares, simétricas, que se observan como aparentemente en la cara anterior del órgano prostático. Observamos parte del trayecto de la uretra prostática. En algunos casos podemos observar los conductos deferentes. La imagen la hacen con un desplazamiento hacia la zona caudal para identificar las vesículas seminales. Observamos las estructuras de las vesículas. Es asiento de escasa patología, pero cuando existe la patología en ellas es de origen casi siempre tumoral. En esta imagen observamos la próstata en la parte anterior o superior y la imagen del recto en la región inferior. Imagen redondeada hipoecoica, y nos estamos refiriendo al recto. Próstata, problemas de vesículas en este paciente. Las observamos amplias, claramente engrosadas. Pueden formar parte de un proceso infeccioso, inflamatorio agudo o crónico, en el caso de este paciente. Hablemos del intestino. Tenemos sus diferentes capas. La mucosa, que es la zona intraluminal, consiste en un revestimiento epitelial, tejido conectivo o lámina propia y la musculares mucosae. Tenemos la submucosa como zona intermedia, la muscular propia de la zona intestinal y la serosa o adventicia como capa más externa. Diferentes capas en una imagen concéntrica de un dibujo esquemático, donde observamos la zona del epitelio, la lámina propia, las musculares mucosae, la submucosa y la zona más externa de la parte intestinal, que es la serosa. Observamos en patología intestinal generalmente engrosamiento difuso de las capas o lesiones intraluminales sólidas en la zona central o intraluminal, como ya dije, del órgano intestinal. En este corte sagital también hacen referencia a las diferentes capas del trayecto intestinal. En las imágenes transabdominales podemos observar como pliegues colapsados de las asas intestinales y en los diferentes segmentos. Un contenido intraluminal o colapsadas porque no apreciamos ningún tipo de elemento en su interior. Imagen esquemática con separaciones de las capas intestinales. Observamos su mucosa, la zona serosa, musculares mucosae, esquema
muy completo, pero muy difícil de diferenciar en la evaluación ecográfica intestinal. Podemos observar también en un corte axial la famosa imagen de Diana, en el corte axial o transversal. En el caso de diverticulitis amplia, podemos hablar de la imagen del pseudorriñón. Observa una imagen hiperecoica en la luz del intestino y las diferentes capas concéntricas. La técnica se debe realizar con pacientes en ayunas, evaluación Doppler para la pared intestinal, en la zona intraluminal. Los segmentos más afectados por la diverticulitis son los segmentos del colon descendente y el colon sigmoide. Las imágenes que vamos a observar son hiperecogénicas, múltiples en su interior, y también podemos observar una imagen en pseudo riñón con una zona central hiperecogénica. Bibliografía del trabajo. Pasamos a la parte de las dudas, de las preguntas, de las intervenciones. Por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. A nivel de intestino, ¿me podría por favor ayudar a nivel de dónde se realiza el corte con el transductor para poder enfocar el intestino? Seguimos en la parte anatómica, los flancos, Ya, comenzando desde la ok. fosa ilíaca derecha, siguiendo de forma paralela el intestino grueso. En la corredera parietocólica derecha la visualizamos en sagital y en transversal. En la zona del segmento transverso del colon nos guiamos desde el hipocondrio derecho, la zona epigástrica y la corredera parietocólica izquierda. Cuando existen condiciones de meteorismo, cuando existen condiciones de edema de las capas del colon, diferenciamos con claridad sus diferentes patologías. Seguimos en el flanco izquierdo, siguiendo el trayecto del colon descendente, y de forma oblicua entramos al colon sigmoide y recto. Generalmente la patología tumoral o de edema de pared nos hace diferenciar con claridad las capas de los segmentos colónicos. Las diverticulitis también nos logran diferenciar con claridad las diferentes capas concéntricas del colon. Y seguimos flanco, correderas parietocólicas, región epigástrica y fosa ilíaca izquierda, podemos identificar los segmentos colónicos. En la zona central del abdomen vamos a identificar, pero no con mucha claridad, los diferentes segmentos de las asas delgadas. Duodeno lo identificamos porque está paralelo a la vesícula biliar. Y desde esa zona vamos a ver de forma difusa las asas intestinales delgadas. No la diferenciamos con tanta claridad como cuando estamos evaluando los segmentos colónicos. Muchas gracias, doctor. Bastante claro. A la orden, a la orden. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Disculpe una pregunta. Por ejemplo, en una mujer que ha sido histerectomizada total, o sea, tanto el útero como los anexos, ¿se le debe realizar un examen transvaginal o es preferible un pélvico? Transvaginal. En la zona suprapúbica, en una paciente histerectomizada total,
una anasectomía bilateral, no vamos a lograr diferenciar nada. No vamos a lograr diferenciar cúpula vaginal o parte de la musculatura pélvica. Lo ideal es realizarle una ecografía vaginal con ciertas precauciones. Ah, ya, perfecto. Gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Para detectar una tumoración en lo que es próstata o calcificaciones como usted nos presentaba en las imágenes, ¿es realmente necesaria la transrectal? Porque los hombres muchas veces, bueno, la gran mayoría no se deja ni siquiera el No. tacto rectal, desean realizárselo al momento de un chequeo con el médico. Sí. Primero muerto antes que perder la virginidad. Exacto. Las calcificaciones de los cuerpos amiláceos, que se observan como lesiones hiperecogénicas múltiples y diversas en las diversas zonas prostáticas, sí se pueden observar por la zona suprapúbica, pero la determinación de lesiones, la determinación de la simetría de los lóbulos, de la diferenciación de los lóbulos prostáticos, eh, la visualización de las vesículas seminales, es insuperable si se realiza el eco transrectal. Es similar a la situación. Un eco pélvico suprapúbico femenino nunca nos va a indicar con tanta claridad los detalles, las patologías, como un eco vaginal. En un Así eco es. vaginal, observamos con mucha claridad las lesiones de los anexos, la inflamación de los anexos, accesos parauterinos, con mucha claridad. Lamentablemente el porcentaje es bajo, porque la Sí. sensibilidad con la ecografía transrectal versus la suprapúbica es muy grande. Ok, gracias, Doc. Doc, buenas noches. Buenas noches, doctora. Doc, disculpe una pregunta. ¿Cuáles serían las precauciones que acabo de mencionar para una paciente histerectomizada y para realizar una ecografía transvaginal? Y Eh, otra cosa, Doc, tal vez en abdomen inferior también no debía también enseñarnos del apéndice, o esa es otra sí, clase. bueno, Gracias, Doc. formó parte de la ecografía aguda, formó parte de la ecografía ECOFACT, pero es cierto, el apéndice secal en una evaluación del abdomen inferior no puede dejarse de pasar por alto. Lo que pasa es que la patología apendicular ha formado parte ya de varias exposiciones, pero tiene usted toda la razón, doctor. También debemos evaluar eh, la posible localización del apéndice secal, que como ya sabemos, se nos hace visible cuando está inflamado. Forma parte del protocolo también evaluar el apéndice secal. Más aún en una mujer, porque tenemos patología anexial derecha que puede confundir con una apendicitis, y también tenemos que hacer esa diferenciación ecográfica. Doc, ¿y cuáles son las precauciones de la transvaginal? En la zona en la referente a la parte de una paciente histerectomizada. Sí, Doc, por favor. Eh, Tenemos que lubricar el preservativo, porque la mujer histerectomizada eh, no produce con mucha facilidad flujo vaginal, y eso irrita con facilidad las paredes vaginales. Entonces lubricamos el preservativo para evitar
lastimar la mucosa vaginal. La penetración en la paciente histerectomizada hay que hacerla con más cuidadito para evitar lesionar la cúpula vaginal. Básicamente, Ya, muchas gracias, Doc. a la orden. Hablando de la parte del piso vesical. En los grupos etarios mayores, de 70, 80 años, la patología de tumores vesicales, de piso vesical, es muy frecuente. Cuando hacemos una evaluación de una próstata, cuando hacemos evaluación de un abdomen inferior, debemos hacer hincapié en ese piso vesical. No es infrecuente conseguir engrosamiento del piso vesical o tumores polipoideos en esa zona. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo vería o es valorable ecográficamente las adherencias? No, es muy difícil, doctor. Yo lo he intentado, he preguntado a otros colegas, no. Tiene que producirse un engrosamiento severo de esas adherencias para identificarlas. De otra forma, no observamos esas líneas que debieran ser hiperecogénicas, muy delgadas. La sensibilidad en la parte ecográfica para adherencias es muy baja, doctor, muy baja. Ya, muchas gracias. A la orden. Doctor, disculpe, usted dijo algo de la hipertrofia prostática grado 4, que era más de 80 gramos, ¿verdad? Sí, sí. Y puede repetir esa escala, es que no la anoté, por favor. El valor normal promedio es de 20 gramos. De 20 a 30 es grado 1. De 30 a 50 es grado 2. De 50 a 80 es grado 3. Y más de 80 es grado 4. Sí, ok, gracias. ¿Y eso se puede medir en cc o en gramos? No importa, es lo mismo. Sí, hay que hacer equivalencia. Cuando hacemos el reporte en cc igual a gramos. 30 gramos Ay, igual a 30 cc o viceversa. ya, perfecto. Y Doctor, ahí utilizamos esa fórmula que usted nos dijo, ¿verdad? Sí. Longitud por AP, por ancho, por la Ajá. constante 0,524 o la división entre 2. Listo, gracias, doctor. A la orden. A la orden, doctor. doctor, en algunas literaturas que yo he visto, también ponen que pasado los 90 es grado 4. No es directamente proporcional la edad a la hiperplasia. Hacemos la evaluación del paciente sin saber de antemano que la hiperplasia es grado 4. Puede tener una hiperplasia del lóbulo medio que está causando la Ya. obstrucción urinaria baja. Puede tener una hiperplasia grado 2, 3, ese paciente de un grupo etario elevado. Ah, ok. Muchas gracias. A la orden. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Disculpe, sobre el nódulo granulomatoso, también se vería en lo que es la parte de abdomen bajo. ¿Qué tipo de patología nombró, doctor? Disculpe.
Nódulo granulomatoso. Que a veces hacen una comparación con algo de lo que es la endometriosis de la pared abdominal. Localizado en pared abdominal el nódulo granulomatoso. ¿Sí? Sí, sí. La diferencia está ya desde el plano anatómico. Si estamos observando la lesión en pared, es una lesión superficial, diferenciable con claridad de una lesión uterina. Lesión muy rara, doctor, también. Conseguimos quistes sebáceos, lipomas, hemangiomas, como las lesiones de piel más comunes. Claro, sobre todo cuando tienen las cesáreas, ¿verdad? Las cirugías. En la cirugía tenemos que descartar en la cicatriz eventraciones. Tenemos que descartar endometriomas. Tenemos que descartar accesos, evisceraciones, que se consideran hasta los 30 días cuando hay separaciones de los planos anatómicos superficiales. Hablamos de una evisceración. Cuando conseguimos la separación de la línea aponeurótica de esa cicatriz fanestil o vertical, hablamos de eventraciones. Pero cuando es reciente, esa lesión la describimos como una evisceración. Oh, ya. Gracias. Ahora, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, en una tumoración intraabdominal, ¿cómo diferenciamos si la tumoración es del intestino o está fuera del intestino? La lesión intra-asas va a estar envuelta en las diferentes capas intestinales. Se observa con claridad que la lesión está intraluminal, que está cubierta por las diferentes capas del intestino. Cuando la lesión retroperitoneal que estamos observando no está dentro de las asas, no observamos esas capas concéntricas habituales de las asas intestinales, gruesas o delgadas, doctor. Esa es la diferencia. Bien, doctor, muchas gracias. A la orden. Alguien está peleando por ahí. Eh, ¿Tienen algún caso en especial que quieran hacer referencia en la parte ecográfica, clínico-ecográfica? No, yo no, porque realmente lo que veo es mujeres. Pero en el abdomen bajo puede conseguir un linfoma, puede conseguir lesiones de asa, no referido al área ginecológica, sino al área del abdomen inferior. Puede conseguir toxis vesical, que es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Lesiones de intestinos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si se observan patologías a nivel del abdomen inferior, doctor, que no sean del área ginecológica. Claro. Doctor, una pregunta. En el caso de la tosis vesical que usted acaba de mencionar, más o menos para hacernos una idea, ¿cómo se ve la imagen? Es concluyente. Hacemos una imagen compartida. En la imagen inicial
no le pedimos al paciente que haga ningún tipo de esfuerzo. Observamos si está planificada nuestro órgano de forma transversal o alargada. Cuando el paciente realiza la maniobra de Valsalva, o desaparece la vejiga por la extrema debilidad del piso pélvico, o desciende de una forma importante, quedando solo una parte de la vejiga en la segunda imagen del modo B. Es una forma sencilla de realizar un diagnóstico de toxis vesical. Imagen completa del órgano vesical, imagen incompleta o desaparición total del órgano vesical con la maniobra de Valsalva, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Interesante eso. No, la verdad es que no lo había visto ni escuchado tampoco. Muchas gracias. Ahora, existe una patología en la zona perineal que ocurre mucho en los pacientes diabéticos. Se produce una necrosis severa de la región perineal que amerita una resección importante de esa zona, incluso a veces de planos profundos. ¿Conocen esa necrosis, ese tipo de necrosis gangrenosa diabética? ¿Han visto alguna vez? Incluso amerita a resección o orquidopexia, el retiro de los testículos en el paciente diabético. ¿Han visto eso alguna vez? No. Sí, es sumamente, bastante grave eso. Sí. Sí, Mucha he visto. complicación. Es muy complicado. Puede llegar incluso hasta la sepsis, ¿no? Sí. Con mucha frecuencia llega la sepsis en el paciente diabético. Doctor, ¿eso es la gangrena de Fournier o no? Esa es la gangrena de Fournier. Sí, correcto. Eso, exacto. Sí, sí. Ajá. Faltaba el nombre de la patología. En la gangrena de Fournier se observa con mucha frecuencia en pacientes diabéticos que comienzan con una leve lesión perineal. No acuden a la consulta médica y se complica el caso. Comienza la destrucción de los planos superficiales llegando hasta aponeurosis. Se producen colecciones severas en la zona y comienzan las fases de resecciones progresivas quirúrgicas en la región perineal. Gangrena de Fournier, doctor. Gracias. Existe una clasificación ecográfica por la parte de las fístulas perineales, eh, de acuerdo a la altura donde se consigue el trayecto fistuloso. Existe el trayecto fistuloso transesfinteriano, supraesfinteriano. Son cuatro tipos. ¿Alguna vez han intentado los ecografistas hacer ecografía transrectal para diagnóstico de fístulas? Se observa con claridad el trayecto fistuloso, incluso logrando alcanzar la visual hasta piel. Tenemos una imagen lineal que separa la parte superior e inferior de la zona rectal y nos guiamos por esa línea imaginaria para diferenciar las fístulas inferiores de las superiores, las fístulas complejas de la zona de las sencillas. ¿Han hecho alguna vez ese tipo de ecografía? Aunque el cirujano coloproctólogo
piden algunas ocasiones ese tipo de ecografía. Hay que practicarla con cierta frecuencia, como muchas de las partes imaginológicas, para saber a qué tipo de trayecto fistuloso y qué tipo de fístulas endorrectales nos estamos enfrentando. Yo sí lo he hecho una vez, lo hice una vez y la verdad es que hay que tener bastante conocimiento, como usted dice, de la anatomía, más que Sí, nada de los músculos, para ver en qué plano está. para Pero diferenciarlo, sí, sí, sí la hice. para diferenciarlo si está en el esfínter externo o está en el esfínter interno. Exacto. Si tiene trayecto transesfinteriano, supraesfinteriano, patología quirúrgica bien compleja. ¿Han visto alguna vez un infarto mesentérico? Ausencia de flujo en la arteria mesentérica superior, con necrosis severa de los segmentos intestinales. Generalmente se observa en personas mayores. Cuando estamos haciendo evaluación de las arterias mesentéricas, sobre todo la superior, la observamos sin flujo y nos orientamos hacia un infarto mesentérico masivo, altamente mortal. A modo de un caso, en la parte de ecografía de abdomen inferior, caso raro, interesante que hayan conocido, que hayan manejado desde el punto de vista ecográfico de abdomen inferior, doctores. Buenas noches, doctor, compañeros. Una consulta. ¿Con qué parámetros se mide lo que es la vejiga neurogénica en los diabéticos? Se maneja más por flujometría que por ecografía, doctor. La flujometría urinaria sabemos que comienza desde la mañana, donde se le pide que orine el paciente, y se hace una cuantificación de esa orina de aproximadamente 1.200 mililitros, si no me equivoco. La vejiga neurogénica o de incontinencia no va a permitir cuantificar, a menos que sondeemos al paciente. En el caso de la cuantificación ecográfica pre y postmisional, también vamos a tener problemas porque durante la evaluación el paciente se orina. Entonces no podemos tener un volumen real final porque el paciente está expulsando la orina por su problema de incontinencia. Es una evaluación dinámica urinaria, doctor, paciente diabético. Correcto, gracias, doctor. A la orden. Doctor, ¿podría explicar un poquito lo que es la vejiga de Lucha? ¿Qué parámetros ecográficos hay que considerar? Interesante la pregunta, doctor. Cuando hacemos la evaluación ecográfica de la vejiga, normalmente la vamos a observar como de forma transversal. Transversal. En la vejiga de Lucha o vejiga de esfuerzo, la vejiga va a tener una forma alargada, porque el paciente de obstrucción urinaria baja va a constantemente pujar para abrir los detrusores de la vejiga y expulsar la orina. Eso hace que la vejiga tome una forma alargada. Y eso es lo que se conoce
como vejiga de lucha o vejiga de esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo tuve un caso, no sé qué tan raro sea, pero igual quiero compartirle un poquito la poca experiencia que tengo en ecografía. Recién llevo 5 meses. Adelante, Tuve el doctor. caso tuve el caso de un divertículo vesical. Creo que lo pasé en el grupo también de una niña de aproximadamente, una señorita de 14 años, que la mamá manifestaba que tenía IBUs a repetición. Entonces, en el momento de la ecografía, le pedí que llene más o menos en 250 ml lo que es la vejiga premicción y apareció una imagen exofítica anecoica a nivel de lo que es la pared lateral derecha de la vejiga, donde se veía un cuello entre esa imagen y la vejiga. Entonces, la verdad es que yo primera vez que veía un divertículo, pues eso, comentar eso ahí. Ese fue eso uno de los casos que he tenido a nivel de ecografía pélvica en mujer. Interesante, no tan frecuente y no se olvida la imagen, doctor. Las imágenes patológicas, Exactamente. cuando chocan con nuestros ojos por primera vez, las manejamos en un archivo mental que no se olvida, no se olvida. Una tumoración, una hiperplasia, una lesión del intestino, cuando es amplia, una tumoración intestinal cuando es amplia, se nos queda en ese archivo mental eh, y chocamos de nuevo con ese tipo de patología, la identificamos rápidamente. En este caso, ¿qué se le sugiere al paciente? Eh, ¿Un ataque? Sí, se clarifica el diagnóstico. Generalmente los divertículos los dejan a la expectativa de vigilancia. Si no hay sintomatología urinaria, si no hay aumento progresivo o rápido de la lesión, se mantiene expectante la conducta quirúrgica. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo, doc. Muchas gracias por la clase. Quería hacerle una pequeña duda que tenía, es referente a la parte intestinal. Doc, supongo que también en la parte del engrosamiento de la serosa intestinal, en la parte intestino delgado, se vería, digamos, en el caso de las vaginaciones intestinales, un signo característico o simplemente un cruce de de las mismas capas intestinales de esa. La invaginación intestinal se identifica con claridad como imágenes concéntricas múltiples o imágenes de dilatación pre y post obstrucción. El edema algunas de las capas eh, tiende a ser intraluminal, doctor, más que en la parte externa. Las lesiones del intestino con mayor frecuencia las vamos a observar intraluminales que en la zona externa. Muchas gracias, doc. Muy amable. A la orden, doctor. Ninguno de los temas ecográficos escapa de un aspecto interesante, ya sea por lo largo del tema o por lo complejo.
no deja de ser interesante ninguno de los aspectos ecográficos. El tema del abdomen inferior me parece a mí particularmente corto, pero tiene patologías interesantísimas que podemos conseguir en nuestra actividad profesional diaria. Y este tema no se escapa a ese enfoque. Doctores, si no tienen otra duda o otro aspecto con respecto a la clase, me despido por la noche de hoy. Mañana hablaremos de ecografía renal, patología renal, tema también que forma parte de ese espectro interesante de la ecografía, nuestro quehacer diario. Por los momentos, muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, Gracias. doctor. Que tenga buena Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta mañana, Doc. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta mañana.